Nos disponemos a compartir la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Yo les pido que abramos la Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 9. Abra su Biblia y vamos a compartir la lectura de la palabra y así estaremos dando la enseñanza. Capítulo 9 del libro de Jeremías, leemos el versículo 23 y 24. Dice así las Sagradas Escrituras, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos. Dios que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en esta preciosa hora. Dios, queremos darte gracias por la bella oportunidad que nos das de estar aquí congregados en este lugar que ha sido constituido como casa de oración y puerta del cielo. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, predicaremos esta palabra, enseñaremos al pueblo esta verdad que tú has dejado, Señor, para que tu pueblo sea instruido y para que camine conforme a la luz y a la revelación que tú has dado a través de ella. Ministra cada vida y enseña, Señor, a cada alma aquí presente el consejo sabio que edifica, que instruye, que corrige, que consuela y que bendice la vida de todo aquel que escucha y obedece tu palabra. Dios, te doy gracias por Jesucristo, mi Señor, y por la dulce y tierna presencia de tu Espíritu, ese buen consolador que tú enviaste para que nos guiara por toda senda de justicia y por todo camino de verdad. Encomiendo en tus manos esta palabra, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a compartir en esta mañana sobre el tema el deseo de Dios, el querer de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor para siempre. Y el texto bíblico que hemos tomado en esta mañana, que Dios pone en la boca del profeta Jeremías para que le diga a su pueblo estas palabras. Gloria al Señor. Dios quiere que todos los seres humanos que habitan en esta tierra lo conozcan. Ese es su deseo, ese es su anhelo y ese es su querer. Quizás me podrá decir usted que conoce a Dios. Quizás ha oído hablar de Él. Pero cuando no se tiene una experiencia personal, cuando no se tiene un encuentro con Dios, no se puede hablar de que se le conoce. Solo se tiene información de Él. Y la gente tiene información de Dios porque ha escuchado mucho hablar de Él. Porque ha sido transmitido de generación en generación. Se ha dado la información. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice la Biblia? Que es la verdad de Dios, la que nos revela todos los planes y propósitos que Dios tiene con la raza humana. Es importante entonces escuchar lo que Dios nos dice a través de ella. Y retomando entonces estas palabras donde
el profeta dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. ¿En qué se debe alabar el hombre entonces? El Señor dice que en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia en la tierra. Significa que esto es más importante que la sabiduría humana, que esto es más importante que las riquezas y los bienes que el ser humano pueda tener y alcanzar. Dios quiere que tú sepas que puedes confiar plenamente en su amor, que puedes confiar plenamente en su bondad, que puedes confiar plenamente en su misericordia, que puedes confiar en su justicia, que puedes confiar en su fidelidad, que puedes confiar en su gracia, que puedes confiar en su perdón, que puedes confiar en sus promesas. Y por eso las Sagradas Escrituras nos dan una revelación de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. Y cuando entramos al Nuevo Testamento, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos una mayor comprensión de la revelación de estos propósitos divinos. Por eso leamos las Sagradas Escrituras. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4 al 6. Escuche atentamente lo que la Biblia dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y el verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo vino a revelar a ese Dios invisible, a ese Dios que es espíritu y que el ojo humano no puede ver. Por eso el libro de Colosenses en el capítulo 2 verso 9 dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y en el verso 15 del capítulo 1 de ese libro de Colosenses dice que él es la imagen del Dios invisible y que Jesucristo precisamente vino a dar a conocer a Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso cuando Cristo caminó sobre la tierra, era Dios el que caminaba sobre ella. Cuando Cristo habló a las multitudes enseñando la palabra y predicando el evangelio, era Dios el que lo estaba haciendo de una forma personal. Cuando puso la mano sobre los enfermos para sanarlos, era Dios el que estaba haciéndolo. Cuando suplió la necesidad de las personas, cuando multiplicó los alimentos para que comieran, era Dios el que estaba haciéndolo. Se estaba dando a conocer. Bendito sea el Señor para siempre. Pero la revelación que tenemos de Dios se remonta a los principios de la historia humana,
no es nueva. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan que el propósito de esta revelación o de esta mayor comprensión de Dios es que toda la raza humana llegue al conocimiento de la verdad de Dios. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra debe ser llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la inmensa mar. Ese es el deseo de Dios. Ese es su plan y es su propósito para con la raza humana. Dios se le reveló a Adán y habló con él. Y personalmente le dio mandamientos que cumplir. Pero mire, si usted lee la historia en el orden bíblico, no solo a Adán, a Noé también se le reveló. A Noé también le habló. A Noé también se le dio a conocer. Noé conoció a Dios y le obedeció. Y por eso fue el hombre usado para preservar la raza humana cuando Dios había determinado raer de sobre la faz de la tierra toda la creación. Pero la historia bíblica nos enriquece a nosotros cuando nos da precisamente toda esa revelación de lo que Dios hizo a través de los tiempos. Abraham lo llamó, le habló en sueños, en visión de noche. Abraham obedeció a Dios. Posteriormente a Moisés, un príncipe egipcio de raza hebrea, al que Dios se le mostró en el desierto en una zarza ardiendo y desde ahí le habló. Y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a ti te he escogido para que saques a mi pueblo de Egipto. Tuvo una revelación sorprendente de Dios, de un Dios que se le manifestó en una zarza ardiendo y que habló a través de esa zarza. Pero la historia bíblica no se detiene. La historia bíblica es rica en revelación de los planes y propósitos de Dios. En el libro de Deuteronomio, tomemos esta cita bíblica en el capítulo 4. Verso 35 al 40. Moisés le habla a este pueblo y le dice estas palabras: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Moisés le dijo al pueblo de Israel estas palabras: Dios se te ha revelado, y en el monte Sinaí, sobre el monte ardiendo, Dios les habló a ellos y escucharon su voz. Se llenaron de temor y le dijeron a Moisés: habla tú con él, pero que no hable más él con nosotros, porque nos puede destruir. Dios se ha dado a conocer a la raza humana. Su deseo es ese, que los hombres lo conozcan y sepan quién es Dios. Pero también ha dado ordenanzas
ha dado estatutos, ha dado leyes y principios que los seres humanos tienen que cumplir. Y a este pueblo le recordó esto, a este pueblo le dijo: los mandamientos pondrás por obra, los obedecerás y los cumplirás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Qué está pasando con la raza humana en el tiempo presente en que estamos? ¿Qué dice la Biblia? Se le reveló a David, sí señor, en el segundo libro, en el primer libro de Crónicas. Tomemos esta otra cita bíblica. En el capítulo 29, verso 10 al 17. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Solo un hombre que haya conocido a Dios puede expresar estas palabras. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Se necesita una revelación profunda de Dios para poder manifestar y expresar esto. Esto no sale de la boca, esto sale de un corazón, de la experiencia de un hombre que ha tenido un encuentro personal con Dios y que lo conoce y que sabe darle el lugar que le corresponde a él como Dios. Porque la gente no honra a Dios porque no lo conocen, porque no saben quién es Dios. Y aunque el deseo de Dios es que lo conozcan, pero este mismo hombre, David, en el Salmo número 100, verso 2 al 5, que tantas veces lo hemos declarado mientras adoramos a Dios, dice: servid a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Pero también dice: reconozcan que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Alabado sea el Señor para siempre. Dios no solo se ha dado a conocer, sino que busca que su propio pueblo lo dé a conocer a todas las naciones de la tierra y también lo pueda declarar de una forma pública. Mire, cuando usted viene a un lugar como estos, aquí se honra y se glorifica el nombre de Dios. Aquí se exalta la grandeza del Creador. Y usted tiene que ser participante de esto, porque aquí dice la Biblia: todos los habitantes de la tierra, y eso lo incluye a usted también. Yo no soy evangélico. Bueno, Dios no está diciendo que seas evangélico, te está diciendo que tú, que eres habitante de esta tierra, de este planeta, debes honrarlo a Él. Debes glorificarlo a Él, debes exaltarlo, debes darle el honor, debes darle la magnificencia. Alabado sea el Señor, debes alabarle en todo tiempo. Por eso dice David: mi alabanza tiene que estar de continuo en mi boca. En mi boca tiene que haber una palabra de gratitud y de agradecimiento para Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y si tú eres agradecido con Dios, entonces tienes que hacerlo, tienes que honrarlo, tienes que glorificarlo, tienes que exaltarlo por siempre. Esto no es un asunto de religión. Esto es un asunto de relación. El ser humano fue creado y puesto en esta tierra para que se relacionara con Dios, con su Creador. Pero la gente ha convertido esto en una religiosidad. Y no tiene nada que ver con religión. Por eso el cristianismo no es religión, el cristianismo es una relación.
relación con Dios. Ese es el cristianismo. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. Por eso aquí no le damos un nombre a las personas, no. Por eso no le decimos, tú perteneces a tal iglesia. No, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres un cristiano, tú eres una cristiana. Esa es la identidad que tenemos que manifestar nosotros como pueblo de Dios que somos. Bendito sea el Señor para siempre. Pero ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo al que Dios se le reveló? Al que le entregó la ley escrita en 2 tablas de piedra y le dijo a Moisés, enséñasela a ese pueblo para que cumpla esto. Y que ese pueblo sea luz para las demás naciones, para que se encarguen de dar a conocer mi verdad, mis planes y mis propósitos. ¿Qué pasó con ese pueblo? En el libro de Oseas, en el capítulo 4, verso 16, verso 1, perdón, y verso 6, vamos a tomar este texto bíblico y vamos a leerlo para que miremos lo que pasó con el pueblo al que Dios escogió de entre todos los pueblos de la tierra y les dio la revelación de su voluntad, de sus planes y de sus propósitos. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí está la revelación bíblica. Aquí está el mensaje de Dios a través de su profeta. Escucha, pueblo de Dios, escucha, tierra, escuchen los habitantes de este planeta. Los moradores de la tierra, no hay verdad en ellos, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Y Amós le estaba hablando a un pueblo que había recibido de manos de Dios la ley. El versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El hombre puede ser destruido por falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero si tú lees la segunda parte del texto bíblico, te vas a encontrar: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es que la respuesta la da la Biblia. El conocimiento lo tenían, pero ¿qué pasó con él? Lo olvidaron, como pasa con el pueblo de Dios en el tiempo presente en que estamos. Que el consejo de Dios se le ha dado, se le ha enseñado, se le ha instruido, pero lo olvidan. Y por falta del conocimiento es que perece el pueblo. Pero mire la sentencia: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te he desechado del sacerdocio. Porque te olvidaste de mi ley, entonces yo me olvidaré también de tus hijos. Tremendo esto. O sea que la sentencia no va a venir solo sobre tu vida. Tus hijos también alcanzarán esa sentencia por la mala decisión que tú has tomado de olvidarte de Dios, de alejarte de Dios, de apartarte del Señor, de dejar sus leyes, de dejar su consejo, de dejar sus mandamientos. Hay gente que sabe que tiene que vivir la vida cristiana, pero no la viven. Hay gente que sabe que tienen que practicar el cristianismo, pero no lo practican. Se olvidan. Y cuando viene la calamidad, entonces buscan a Dios. Pero Dios dice: por cuanto te olvidaste de mí, yo también me olvidaré de ti.
el día que Dios se le reveló a Salomón. Y le dijo: te he escogido a ti para que te sientes en el trono de David tu padre. Y te he dado lo que me has pedido. Sabiduría y ciencia me pediste para gobernar este pueblo. Eso te daré. Pero te añadiré lo que no me pediste. Pero le dijo: cuídate de no olvidarte de mis mandamientos, porque si te olvidas de ellos, yo me olvidaré de ti. Y si me dejas, yo también te dejaré. Hay gente que piensa que Dios va a andar detrás de ellos, correteándolos para donde quiera que van. Se equivoca mi hermano, hermana y amigo y amiga que se encuentra aquí. Dios no va a andar detrás de ninguno. Dios le habla a través de su palabra. Dios se le revela. Dios le permite que escuche el mensaje, que escuche el consejo. Y para que usted tome decisiones en su propia vida. Pero Dios no va a estar detrás de ninguno. Dios hará que esta palabra se pregone sobre toda la faz de la tierra, y de hecho se está cumpliendo en el tiempo en que estamos. Este evangelio se está predicando en todos los lugares, y la gente tendrá que escucharlo, porque Cristo lo profetizó. Y se predicará este evangelio hasta lo último de la tierra, antes de que venga el fin. Usted es responsable ante Dios desde el momento en que escuche este mensaje. Y si quiere conocer a Dios, pues lo conocerá. Dios se le dará a conocer. Pero si usted lo quiere ignorar, Dios se desentenderá de usted también. Así que el día de su aflicción no tiene por qué entonces estar reclamando: ¿y por qué Dios me dejó? Porque tú lo dejaste. Porque Dios se olvidó de mí, porque tú te olvidaste de Él. Porque Dios no me atiende, porque te desentendiste de su ley y de sus mandamientos para no cumplirlos. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Dios ha revelado su buena voluntad a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo predicó la palabra del Señor. El mensaje que había enviado Dios desde el cielo, Jesucristo lo dio a conocer en esta tierra. Capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que revela la Biblia es que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Bendito sea el Señor para siempre. Su voluntad, que muchas veces no es compatible con la nuestra, pero es perfecta. Y debería ser agradable para su pueblo. Cumplir su voluntad, vivir conforme a sus leyes, debería ser agradable, debería ser grato, debería ser satisfactorio para nosotros. Su voluntad no puede ser una pesada carga que lleva el pueblo de Dios, no lo puede ser. Pero toda esa revelación está manifiesta en su palabra. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Cuál es su voluntad? No para contigo, sino para con todos los habitantes de la tierra.
¿Qué desea Dios con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos? ¿Qué desea Dios? Vamos a leerlo en la palabra. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4. El Señor revela y muestra a través de sus escrituras bendito sea el Señor para siempre. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su verdad. Dios quiere, anhela y desea en su corazón que todos los habitantes de esta tierra sean salvos, incluyéndolo a usted. Usted es parte de ese plan y de ese propósito divino. Usted está en el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es salvarlo. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. ¿Qué está haciendo la iglesia para que se cumpla ese deseo de Dios? ¿Qué hace la novia de Cristo? ¿Qué hace una novia con su novio? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cumplir los deseos. ¿Qué hace un novio con su novia? Cumplir los deseos de esa persona. ¿Cuál es el deseo de Dios? Aquí está. ¿Qué está haciendo la novia de Cristo para cumplir este deseo de su Señor? Detente un momento, iglesia, y piensa en esto. No solo somos la novia de Cristo por serlo. Esto tiene un plan y un propósito que se tiene que cumplir en nuestra vida. Y yo tengo que ser parte de ese propósito divino. Dios me ha encomendado que este deseo lo pueda cumplir para que sienta Dios satisfacción en su corazón. Por eso la Biblia dice que cuando un alma llega a los pies del Señor, hay fiesta en los cielos. El cielo se regocija en gran manera. Alabado sea el Señor para siempre. Y creo que la tierra también tiene que hacerlo. Bendito sea el Señor. Porque se está cumpliendo el deseo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces, mis hermanos? Abrir la boca y comenzar a proclamar la verdad de Dios, dar a conocer la luz del Evangelio de Jesucristo. No podemos seguir lamentándonos en nuestra casa. No podemos estar cruzados de brazos allí esperando que el tiempo pase. No, vamos a esperar que Cristo venga y que nos lleve, porque ya esto aquí está muy duro. La iglesia de Tesalónica le pasó lo mismo y se quedaron sentados porque ya Cristo venía por ellos. ¿Y sabe cómo terminaron? Convirtiéndose en ociosos, de casa en casa, metiéndose en lo que no les convenía ni en lo que tenía nada que ver con ellos. Y Pablo los reprendió duramente y diga: esos sinvergüenzas, perversos y flojos, no les den comida. El que no trabaje, que no coma. Porque eso nos puede llevar a la ociosidad y dejar de cumplir el plan y el propósito divino. Aprovecha el tiempo al máximo, compártela a tus compañeros de trabajo, háblale de la verdad de Dios, dale a conocer lo que tú ya conoces, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, a toda persona con la que tengas oportunidad de hacerlo, hazlo. Porque cuando tú estás haciendo esto, entonces estás cumpliendo el deseo de Dios.
Se acabaron los amenes. Dios desea que todos sean salvos. He dicho, Dios desea que todos sean salvos. Qué bueno que despertaron. Pero ¿qué más desea Dios? ¿Qué más desea el Señor? En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 18, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Deseos de Dios, el querer de Dios, su voluntad, su propósito. Debemos ser agradecidos. Dios quiere que seamos agradecidos, que demos gracias a Dios en todo tiempo y por todo lo que suceda. Debemos darle gracias a Dios. Dios quiere un pueblo agradecido. Por eso la Escritura dice: entren con acción de gracias ante su presencia. Creo que es lo primero que debemos hacer cuando entramos por esa puerta. Señor, gracias porque me has permitido llegar a tu casa para adorar. ¿Lo está haciendo usted? Debe hacerlo. Cuando sale de su casa, que va para su sitio de trabajo, lo primero que debe hacer es eso: darle gracias a Dios por ese empleo que le ha dado. Cuando regresa a su casa, dele gracias a Dios: gracias porque me permitiste regresar nuevamente al lado de mi familia. Porque ¿cuántos salen y no regresan más? Gracias, Señor, porque has suplido mis necesidades y las de mi familia. Aprenda a ser un hombre y una mujer agradecida con Dios. No necesariamente los evangélicos son los que son llamados para darle gracias a Dios cuando se sientan a la mesa a comer. Es que todo ser humano debería hacerlo. Señor, te doy gracias por estos alimentos que tú has provisto y has suplido para el sustento de mi hogar y de mi familia. Dele gracias a Dios, sea agradecido con Dios, que Dios va a tomar en cuenta esto, porque esa es su voluntad, ese es el querer que Dios tiene para con todos los habitantes de esta tierra. Mire, por cosas a veces hasta que no tienen como mucho valor, por un vaso de agua, tú te vas a beber un vaso de agua y a veces uno dice, pero agua. Le voy a dar gracias a Dios por el agua. Dele gracias por un vaso de agua. Usted sabe que hay lugares en la tierra donde la gente ya ni tiene agua para beber. En el África, hermano, se bebe en el orín de los animales porque no hay agua. Y nosotros aquí la tenemos en abundancia, a veces hasta la desperdiciamos. Y creemos que no hay que darle gracias a Dios por eso. Claro que sí. Porque Dios quiere que su creación sea agradecida con Él, y mucho más su pueblo que conoce esta verdad. Esto hay que tomarlo con respeto y con reverencia. Esto no es juego, no. Por eso con estas cosas no se fuega. Y cuando vayas a orar, hazlo con una actitud reverente y respetuosa ante Dios. Porque yo he escuchado a muchos cristianos changongueando sobre esto, y esto no es bueno. Es que yo cuando voy a orar, yo le digo a Dios: tú que me la das y yo que me la como. Eso es una oración. Eso no es ninguna oración. Eso no es un reconocimiento hacia Dios por lo que Dios provee y suple para tu vida. Alabado sea el Señor para siempre. Estamos conociendo los deseos de Dios. Esos son los deseos, eso es lo que Dios desea que los seres humanos hagan, que practiquen los habitantes de esta tierra. Hay que darle gracias a Dios.
Cuando tenemos un platico de arroz con una presa de pollo encima, ¿verdad? Delicioso. Pero también hay que darle gracias a Dios cuando no hay una presa de pollo para ponerle encima al plato de arroz, sino solamente tirarle unos pringos de suero ahí. También hay que darle gracias a Dios por ello. Sí, Señor. Hay que darle gracias a Dios por todo. Que llegaron las fechas especiales y no hubo para hacer un regocijo. Bueno, démosle gracias a Dios. En el momento en que haya, lo haremos. Que Dios suplió para un vestido nuevo, gloria a Dios, gracias Señor. Pero si no hubo para la fecha especial usar un vestido nuevo, bueno, le damos gracias a Dios también, porque nos colocamos el viejito que todavía nos sirve y podemos seguirlo usando. Hay que ser agradecidos con Dios. Pero ¿qué más encontramos en la Biblia? En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 15. Estamos hablando de los deseos de Dios. Estamos hablando del querer de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este mandato es para su pueblo. Sí, Señor. ¿Qué quiere Dios? Que tú hagas el bien siempre. Esa es su voluntad. Que haciendo el bien, que practicando una vida de justicia y de verdad, puedas hacer callar a los insensatos, a los que hablan, a los que señalan, a los que critican y cuestionan el Evangelio. Tu testimonio cuenta mucho ante Dios y ante los hombres, claro que sí. Y dentro del deseo de Dios, dentro de la voluntad de Dios, es que nosotros podamos vencer con el bien el mal, porque esa es una ley del reino de Dios. El mal no se vence con el mal. El mal se vence con el bien. El bien es más poderoso que el mal, porque el bien está a favor de Dios, el mal está en contra de él. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que ningún arma forjada en contra de su pueblo prosperará. Bendito sea el Señor, porque las armas de iniquidad y de maldad en esta guerra no sirve, porque la justicia de Dios, bendito sea el Señor, está por encima de toda la impiedad y maldad que Satanás quiera sembrar en el corazón de los seres humanos. Un hombre justo, un hombre que vive la verdad, un hombre que practica la ley de Dios. La Biblia dice que no hay ley en contra de esto. Bendito sea el Señor para siempre. Tienes que aprender a ser una persona que practique el bien y que viva la justicia en esta tierra, sin importar las causas injustas por las cuales muchas veces te atacan, te cuestionan, te critican, te censuran. Haga el bien siempre y tendrá respaldo del cielo, sin importar lo que el pensamiento traiga a su mente, sin importar. Porque Dios nos ha escogido para ser instrumentos de justicia. Por eso cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 y dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, él dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿Cómo vamos a practicar las mismas cosas? No. Porque Dios no nos ha escogido como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Bendito sea el Señor para siempre. Pero ¿qué más encontramos en la Biblia? En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses,
capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de todo pecado de fornicación. La voluntad de Dios para su pueblo es que su pueblo sea santo. ¿Y por qué Dios pide esto? Porque la Biblia dice que Él es santo. Y en 1 de Pedro 1:15 dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y porque la Escritura dice que sin santidad ninguno podrá ver su rostro. Significa, la palabra santidad significa separado del mundo y consagrado a Dios. Y cuando está hablando de santidad, significa que tú tienes que separarte de las prácticas pecaminosas que hay en el mundo y consagrarte a vivir una vida para Dios. Aunque la gente diga lo que quiera decir, cierre sus oídos a lo que la gente habla y diga. Viva para agradar a Dios. Apártese del pecado, apártese de la mentira, apártese de la hipocresía, apártese de la vanagloria, apártese del orgullo, apártese de la murmuración, apártese de la crítica destructiva, apártese de todas estas cosas y santifíquese, porque Dios lo pide. Dios pide y es su voluntad que nos apartemos de todo pecado y que nos consagremos a Él. Alabado sea el Señor para siempre. Pero hay un pasaje de las Escrituras que Jesús incluyó en una oración que Él hizo aquí en la tierra. Capítulo 17 del Evangelio de Juan se le llama la oración sacerdotal. El sumo sacerdote Jesucristo de Nazaret orando. Orando por sus discípulos, orando por todos los que habían de creer en Él por la proclamación de esta palabra, de este evangelio, de este mensaje. Dijo estas palabras: versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, por los que tenía ahí enfrente, sino por todos los de los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire la oración de Cristo. Está orando por todos sus discípulos, incluyendo a los creyentes que en un futuro, o a las personas que en un futuro llegarían a convertirse en sus discípulos, también los incluyó en su oración. Pero en Jesús había un anhelo y un deseo íntimo, interno y profundo en su corazón con relación a la raza humana, y aquí lo expresa en esta oración que hace. Más para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué revelación tan profunda la que nos encontramos aquí del deseo del corazón de Cristo. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El deseo del corazón de Cristo es que su pueblo viva unido,
que su pueblo pueda entender, comprender y vivir en perfecta armonía, en perfecta unidad. Que haya una comunión entre los unos con los otros. Que en esta hermandad espiritual que nos identifica como pueblo de Dios podamos quitar las diferencias que separan al mundo. Por eso nosotros debemos practicar el amor fraternal, el amor de hermanos. Y los errores y las equivocaciones y los desaciertos y las cosas negativas que tenemos no pueden ser la causa para que esto nos separe, sino para que nos una más. Bendito sea el Señor para siempre. Los que van a entrar al cielo serán hombres y mujeres que se aman, que se respetan, que se valoran. Esa persona que está a tu lado, la puedes mirar, mírala. Es una persona humana que tiene errores y equivocaciones, pero también tiene cosas buenas. También tiene aciertos, también tiene valores. Bendito sea el Señor, que hay que resaltarlos, que hay que admirarlos y que hay que reconocerlos. Bendito sea el Señor. No solamente las cosas negativas se le resaltan a las personas, sino las cosas positivas que hay en ellos, porque de esa manera entonces estaríamos cumpliendo el deseo del corazón de Cristo, que sean perfectos en unidad, así como tu Padre y yo somos uno, también que ellos lo sean. ¿Por qué terminamos un servicio de escuela dominical y no podemos sacrificar 5 o 10 minutos de ese tiempo para saludarnos? ¿Por qué salimos tan de carrera? Si durante la semana no tuvimos el tiempo para estar. Es mi hermano, es mi hermana. Pertenecemos a la misma familia, pero vivimos una vida tan distanciada, tan indiferente los unos de los otros, que muchas veces no parece ni que fuéramos hermanos en Cristo. Nos encontramos en la calle y ya hasta el saludo cristiano se nos ha olvidado. Ya no le decimos Dios le bendiga a mi hermano, sino yo. Y algunos ni quiero, sino ¡huepa! Y otros hasta se han vuelto indígenas. ¡Hola, cara pálida! Hemos dejado hasta el saludo, hermano. ¿Dónde está la perfecta unidad del pueblo que se caracteriza por ser el pueblo de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? La iglesia primitiva fue una iglesia arrolladora y triunfante, fue una iglesia poderosa porque en su seno existía la unidad. Hechos 2:44 al 46 dice que todos eran de un mismo parecer y de un mismo sentir, y que todas las cosas las tenían en común. Allí no había diferencias. Las diferencias comenzaron después. Pero ahí todos se identificaban como siervos y como siervas, y se amaban en el Señor, y se aceptaban, y se perdonaban, y se invitaban los unos a los otros. Dice que compartían el pan en las casas y comían con sencillez de corazón. Eso lo ha dejado la iglesia, eso lo ha perdido el pueblo de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, pues es esta. Esa es la voluntad, ese es su deseo. Ese es el querer de Dios. Eso es lo que Dios quiere que los seres humanos hagan, que vivan, que practiquen, para que se identifiquen como hijos de Dios. La gente dice yo soy hijo de Dios, pero viven como si no lo fueran. Dios no es parte de sus vidas. Dios no ocupa un lugar en sus casas, en sus hogares. No. Dios nunca se tiene en cuenta para nada.
¿Y cómo nos atrevemos a decir somos hijos de Dios si ni siquiera lo invitamos a través de una oración en nuestra casa? Así sea repetir el Padre Nuestro, pero hagamos siquiera una oración de reconocimiento. El deseo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Concluimos el mensaje. Juan 17:3. Cuando inicia la oración, Jesús dice estas palabras: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así inició la oración. Como le has dado potestad y poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y añade, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tremendo, ¿verdad? Jesús incluyó dentro de su oración de intercesión ante Dios este deseo. El deseo de su corazón era que todos lo conocieran a Él. Y sigue siendo el mismo deseo, lo sigue siendo. El mismo deseo de Dios es que los seres humanos lo conozcan. Y cuando tú conoces a Dios, tu vida tiene que ser cambiada y transformada de una forma radical y completa. Porque una persona que tiene la experiencia de conocer a Dios no puede seguir siendo el mismo. Su vida tiene que ser transformada y cambiada. Su experiencia personal del encuentro con Dios lo lleva a vivir una vida en una dimensión distinta a la que vivía antes de conocerlo. Pero no solo esto, la promesa de la vida eterna, que es lo más que anhelamos todos los que hemos conocido al Señor. Alcanzar esa promesa, estar para siempre con Él un día en las mansiones eternas y poder vivir con Él por toda la eternidad. Tenemos una revelación en su palabra, pero no es todo lo que necesitamos conocer de Dios. Hay muchas cosas más, demasiado profundas, que muchas de ellas escapan al entendimiento humano, pero que un día, cuando estemos ante su presencia y su gloria sea manifestada ante su pueblo, entonces entenderemos y comprenderemos muchas cosas que ahora no podemos entenderlas con nuestra mente finita y limitada. Pero Dios se ha dado a conocer a la raza humana y quiere que tú lo conozcas también en este día. Oremos.